Física clásica, primera parte, unidades y medidas. Sección 2. El Sistema Internacional de Unidades. Las unidades básicas. El Sistema Internacional de Unidades, originalmente llamado System International de Unities, es en esencia, el mismo que se conoce como sistema métrico. El sistema métrico es una convención arbitraria creada por los humanos para ponernos de acuerdo en cuánto pesa y cómo se miden los artículos de la realidad. Su fin inmediato es el comercio, ya que ayuda a regular los intercambios económicos. Las ciencias se sirven del sistema internacional para poder comunicarse de forma efectiva y poder generar una comunidad científica con un lenguaje unificado. Dado que se trata de una arbitrariedad, este está definido por un comité, al cual llamamos el Comité Internacional de Pesos y Medidas. Creado por la Convención del Metro, en París, en 1875. Su función es asegurar la uniformidad mundial de las unidades de medida, sea por acción directa, o, presentando propuestas en la Conferencia General de Pesos y Medidas. Está conformado por 18 personas de distintos países, seleccionadas de los Estados miembros de la Convención del Metro. La Convención del Metro o Tratado del Metro es un tratado internacional firmado originalmente el 20 de mayo de 1875 en París por 17 estados, con el fin de establecer una autoridad mundial en la metrología. Fue la sucesora de la Comisión Internacional del Metro creada en 1870. Aunque el sistema métrico decimal había sido propugnado por los científicos desde sus orígenes, por sus aplicaciones a la ciencia, la convención tenía unos intereses más pragmáticos, como la industria y el comercio. Por eso, inicialmente la competencia de la Conferencia General se circunscribía a las unidades de peso y longitud, como su nombre indica. Pero en la Sexta Conferencia General de 1921 fue revisado y su ámbito de competencias ampliado a todas las medidas físicas. En 1960 el sistema de unidades establecido desde 1921 fue renombrado como Sistema Internacional de Unidades en la 11ª conferencia. Cabe destacar que originalmente los países de la esfera anglosajona, Gran Bretaña y sus colonias como Estados Unidos, no aceptaron el tratado ya que estaban en competencia con Francia, y poco después se enfrentaron en las guerras napoleónicas, momento en el cual el sistema métrico se encontraba en implementación en Francia y sus colonias. En la actualidad Inglaterra y los suscriptores de la Commonwealth, ya aceptan el sistema internacional de unidades, los cuales corresponden a los territorios de la antigua Gran Bretaña. Sin embargo algunos países aún se niegan a emplearlo, como Estados Unidos, Liberia, y Burma. El Comité Internacional de Pesas y Medidas ha establecido 7 cantidades dimensionales básicas, y ha asignado unidades básicas oficiales a cada cantidad dimensional, las cuales son: dimensión longitud, unidad metro, símbolo M minúscula. Dimensión masa, unidad kilogramo, símbolo K minúscula y G minúscula. El símbolo de la masa es un caso especial ya que es la única unidad básica que se describe con un modificador de potencia, el kilo. En realidad la unidad sin modificación es el gramo con símbolo G minúscula. La razón para esto es un problema histórico del cual hablaremos más adelante. Dimensión tiempo, unidad segundo, símbolo este minúscula. Dimensión corriente eléctrica, unidad amperio, símbolo A mayúscula. Dimensión temperatura, unidad grado Kelvin, símbolo grado seguido de una K mayúscula. Dimensión intensidad luminosa, unidad candela, símbolo una C y una D minúsculas. Dimensión masa en términos de cantidad de materia, unidad mol, símbolo M, O, L, todas en minúscula. Es posible convertir un valor en mol a gramos mediante la constante del número de Avogadro. Por tal razón la dimensión masa es la única que presenta 2 unidades aceptadas en el sistema internacional. La unidad mol es mucho más empleada en química, mientras que la unidad kilogramo es empleada tanto en física como en química.
Originalmente todas las unidades se definían en base a una muestra patrón almacenada rigurosamente, pero en la actualidad se busca que los patrones puedan calcularse universalmente. De esta búsqueda ha resultado que todas salvo una puedan duplicarse en cualquier lugar del mundo. De estas unidades básicas solo una, el kilogramo, se define en general en términos de una muestra física individual. Esta muestra estándar se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en Francia. Se han fabricado copias de la muestra original para su uso en otras naciones. El resto de las unidades se definen en términos de hechos físicos reproducibles y se determinan con precisión en todo el mundo. Ahora regresemos al punto, porque la unidad para la masa es kilogramo y no gramo. Todo comienza con el rey Luis XVI, el descabezado, quien encargó a un grupo de sirvientes el desarrollo de un nuevo sistema de medidas. Su trabajo conllevó al desarrollo del sistema métrico decimal, el cual evolucionó a nuestro actual sistema internacional de pesos y medidas. La comisión estaba compuesta por científicos notables, entre los más importantes, Antoine Lavoisier, Joseph-Louis de Lagrange, y Pierre-Simon de Laplace. La idea era que la nueva unidad patrón para la masa fuera representada por el peso en el planeta Tierra de 1 litro de agua en el punto exacto de congelación, aunque después lo cambiaron a -4 grados debido a que el agua se torna mucho más densa y fácil de medir a dicha temperatura. La definición entonces sería equiparada a un artefacto de platino que mantuviera la medida exacta. A este primer artefacto se lo conoció como la grava. Entonces, ¿por qué en la actualidad hablamos de gramos y no de gravas? Después de la Revolución Francesa y de que Luis fuera pasado por la guillotina, el nuevo gobierno republicano tomó la idea de un sistema estandarizado de pesos y medidas pero con algunos cambios. En primera instancia la grava era muy pesada, muchos intercambios comerciales involucraban pesos menores al de una grava, por lo que se desarrolló el término gramo, siendo igual al de una milésima de una grava. Con la Revolución Francesa comenzaron a generarse unos problemas políticos con respecto a los nombres, por ejemplo la palabra grava tenía una pronunciación semejante al título germano de Graf, que equivalía al de conde. Los republicanos ya habían descabezado a cuanto noble con títulos había caído en sus manos, por lo que nombrar a la unidad estándar de la masa con el título equivalente al de conde hubiera sido políticamente incorrecto. La solución fue emplear la palabra secundaria, o sea gramo y adicionarle el prefijo métrico que la convertía en la unidad estándar de la masa. Dado que 1000 gramos equivalían a una grava, 1 kilogramo sería igual a una grava. Así, por edicto revolucionario la palabra grava desapareció de los libros de ciencia y fue reemplazada por kilogramo.